La llave de la sanidad. Pastor Gustavo Villanueva. Todas las citas de la Escritura fueron tomadas de la Biblia Reina Valera versión antigua, 1602. Dedicatoria. Sobre todo dedico esta obra a mi Señor Jesucristo, de quien soy y sirvo. A mi amada Iglesia Columna de Fuego, a todos mis hijos y nietos, y en especial de quien he recibido tanto apoyo en el ministerio y la batalla de la fe, Marta, mi amada esposa. Aleluya. Prefacio. Quiero testificar del poder milagroso del Señor Jesús. Quizás llevas mucho tiempo orando por sanidad, y otros también han orado por ti, pero aún no ves ningún resultado favorable. Mi intención es que sanes, al conocer la verdad. Recibí una llamada como al mediodía, acerca de una persona que la trasladaron, urgentemente al hospital por un problema de apendicitis. Oré, no porque saliera bien de la operación, sino al contrario, que Dios le sanara y no la intervinieran. Para la sorpresa de los padres y gloria de Dios, la hija fue dada de alta, después de examinada porque no presentaba ningún problema de apendicitis. La voluntad del Señor es sanar, pero si aún no lo experimentas, no culpes a Dios, porque a través de toda la Escritura existe un cordón de grana que nos habla una y otra vez de la sanidad divina. La razón de tu esclavitud es por no conocer a Jesús como un sanador, lo cual no te permite tocar el borde de su manto y recibir lo que Dios dio desde el Calvario, su sanidad. Dios desea operar un milagro para tu vida, no importa el tiempo, no importa lo difícil del diagnóstico. Eloi sana, Eloi liberta, esa es su voluntad. Yo vi al Señor en su trono con un cuerno de aceite y lo derramaba sobre toda persona enferma. Lo que vi proféticamente es para ti, por lo tanto ahora recibe la sanidad de Jesús, desde su trono. Introducción. La base para recibir la sanidad de Dios, es llegar a conocerle. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Juan 8:32. La verdad es una persona, Él es el camino y la verdad. Juan 14:6. Más que un concepto, una doctrina, enseñanza, pensamiento, razonamiento, principio, la verdad es Cristo. Así que si el Hijo os libertaré verdaderamente seréis libres. Juan 8:36. Solo Jesús puede sanar, Él solo obra milagros y maravillas. Él es el Dios sanador que tomó todas las enfermedades y dolencias. Él ya te sanó por su llaga. Hoy necesitas un encuentro con el libertador. Te presento al único que sana, liberta, restaura y levanta, Jesús, el Dios viviente. Él quiere sanarte ahora. Al leer estas páginas, recibe su toque sanador, conoce la verdad en persona y se sanó. Jesucristo no cambia, Él es el mismo hoy. El pasaje de Juan capítulo 5, donde se registra el milagro del paralítico de Betesda con 38 años de enfermedad, el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Muchas veces la enseñanza religiosa, tradicional, de incredulidad, establece que Dios no quiere sanar sino únicamente a algunos con una fe especial, pero es mentira, porque el Señor te dice: ¿quieres ser sano? Verdaderamente Él desea sanarte, esa es su voluntad para cada persona sobre la tierra. Dios puede sanar y liberar en cualquier momento, en el mundo al que clama y cree. La ignorancia espiritual es lo que impide al enfermo o necesitado recibir la sanidad. Nuestro estudio se basa en el conocimiento de la verdad de Dios. Solo la verdad ungida puede sanarnos. Ahora confieso la unción sanadora sobre de tu vida. Recibe ahora la sanidad y liberación de la opresión del diablo. Rompo el espíritu de enfermedad sobre de tu cerviz, porque Jesús ya te libertó. Aleluya. El libro de Éxodo nos muestra el plan de Dios para la sanidad, en los acontecimientos milagrosos del pueblo de Israel. Cuando el mar rojo se abrió, el maná cayó, salió el agua de la roca, la batalla con Amalek, las manos de Moisés, las tablas de la ley, el tabernáculo y la nube de la presencia de Dios. Los principios de sanidad. En el libro de Éxodo 1, Éxodo 15:26. El mar rojo. Conoce a Jesús el sanador. 2, Éxodo 16:15. El maná. Conoce la Biblia. 3, Éxodo 17:6. La roca. Conoce al Dios Salvador. 4, Éxodo 17:8. Amalek. Conoce al autor de la enfermedad. 5, Éxodo 17:11. Las manos. Conoce cómo orar.
6. Éxodo 20, 1. Las tablas. Conoce la fe de Dios. 7. Éxodo 25, 8. El tabernáculo. Conoce el poder de la alabanza. 8. Éxodo 40. La nube. Conoce cómo actuar, en su presencia. Capítulo 1. Conoce a Jesús, el sanador. Cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, lo cual es una figura de la salvación del creyente, fue entonces que el Señor se reveló por uno de sus nombres, Jehová Rafa. Éxodo 15, 26. Él les dijo que si oían su voz y mandamientos y si guardaban sus estatutos, ninguna enfermedad que atacó a los egipcios vendría sobre de ellos, porque él era Jehová su sanador. Así que el nombre es una manera por la cual conocemos a Dios. El nombre personal en la escritura revela la habilidad, poder, carácter o propósito, por tanto la fe nace cuando conocemos el nombre de Dios. La Biblia dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, Salmo 9, 10. Así que necesitas confiar en el nombre de Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador, el cual muestra su poder, habilidad y su misma naturaleza. Él es un sanador, en él está el sanar. Si preguntas quién es Dios, él por su nombre te diría que él es el sanador. Cuando pasas por alguna enfermedad y la duda viene si es la voluntad de Dios sanarte, es cuando debes confiar en su nombre. Cuando le pidas que te sane, él responderá, como en el caso de la mujer de flujo de sangre, la cual quería tocar el borde del manto de Jesús. Cuando lo logró, el poder sanador fluyó. El Señor se dio cuenta de ello y preguntó: ¿quién me tocó? Al reflexionar entendemos que no supo quién le tocó. Tampoco dio una palabra como en el caso del leproso se sanó, pero como en su naturaleza él es un sanador, por lo tanto la mujer fue libre de su azote. Cuando los sacerdotes le preguntaron a Pedro con qué autoridad o en qué nombre el cojo fue sanado, les respondió: por medio del nombre de Jesucristo de Nazaret, por ese nombre el cojo sanó. Aquí Dios confirmó su nombre: yo soy tu sanador. La palabra Jesús Yeshua significa, Jehová salva, sana, liberta. Él les dijo que en ningún otro nombre hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra salvación significa sanidad, salud, liberación, restauración, hacer seguro, así que Dios nos da su nombre para que seamos sanados. El Señor dio su palabra de pacto en la Gran Comisión y les dijo cuáles señales seguirían a los que creen. En el nombre de Jesús sobre los enfermos pondrían las manos y sanarían, si bebieren cosa mortífera no les dañará. Marcos 16, 18. Necesitas creer en el nombre porque Dios lo confirma a todo aquel que cree. Yo soy Jesús, tu sanador. Tus huesos son restaurados. La virtud sanadora del nombre de Jesús viene sobre de ti y te sana, porque al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. Su nombre es sobre de cualquier nombre, poder de enfermedad, circunstancia, aflicción y prueba que estés pasando. Efesios 1, 21. Si confías en él, verás el dominio que Dios da al pedir la sanidad en el nombre de Jesús. Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre y recibiréis. Si algo pidiereis en el nombre de Jesús, os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús, él os lo dará. Juan 16, 23 al 26. Puedes mandar en el nombre del Señor Jesús a las enfermedades que salgan de ti. Cuando los 70 fueron enviados a sanar a los enfermos, ellos regresaron con gozo diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 17. También la escritura registra de un hombre que echaba los demonios en su nombre. Marcos 9, 38. El ministerio terrenal del Señor Jesucristo fue con una poderosísima unción de sanidad y liberación milagrosa, desplegado en los 4 evangelios. Él sanó todo tipo de opresión del diablo. Los leprosos, ciegos, paralíticos, los cojos, los que tenían males, los tomados de diversos tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Cuando Juan envió a sus discípulos a preguntarle si él era el Cristo, la respuesta del Señor para Juan fueron los milagros, porque en la misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos y ciegos.
Y dijo: id a Juan y dad las nuevas de lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7, 20 al 22. Cuando Pedro llegó a predicar a la casa de Cornelio, ellos no sabían nada acerca del Dios vivo. Él comenzó anunciándoles a Cristo como el sanador, y dijo en cuanto a Jesús de Nazaret, como Dios le ungió con Espíritu Santo y potencia, el cual manifestó bienes y sanó a todos los oprimidos del diablo porque Dios era con él. Así que el mensaje apostólico a la gente sin Cristo es la liberación y sanidad. Los registros bíblicos del ministerio de la predicación fueron respaldados con milagros. Dios mismo testificó con ellos, como con nosotros, el mensaje del Evangelio del reino de Dios, con señales, milagros, diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 4. En la gran comisión el Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura y prometió que Él confirmaría su palabra con milagros. Marcos 16, 17. Pablo dijo que su predicación no era con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera a los Corintios 2, 4. Debes conocer que Jesucristo es el mismo hoy, Él no cambia. Como la Biblia registra de los milagros, podríamos también escribir otro tratado de milagros, señales y maravillas de Jesucristo del siglo XXI. Dios no se muda, Jesús no cambia, Él sigue liberando, manifestando bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Él dejó este mandato de predicar el Evangelio al mundo y de poner las manos sobre los enfermos para sanidad. El canon del libro de los Hechos aún no está cerrado. Jesús sigue obrando milagros porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el sanador y libertador. Aleluya. Capítulo 2. Conoce la Biblia. Cuando el pueblo de Israel padeció hambre en el desierto, el Señor milagrosamente les dio a comer maná. Éxodo 16, 31. Diariamente de la nube llovían toneladas de este pan, mostrándonos la vida de fe en la palabra, por tanto sus pies no se hincharon y gozaron de la sanidad divina. Nehemías 9, 21. Salmos 105, 37. Si comes este pan, es decir, si conoces y entiendes su palabra, ella te sanará. Proverbios 4, 20 al 22. Porque conocerás la verdad, la cual te libertará. Dios sana a través de su palabra. Salmos 107, 20. Cristo le dijo a la mujer encorvada: mujer, libre eres de tu enfermedad. E inmediatamente la mujer fue sana. Lucas 13, 11. Él declaró al padre del niño: tu hijo vive. Y fue sano. Juan 4, 50. El Señor predicó y enseñó el Evangelio en las sinagogas y sanaba las enfermedades y dolencias en el pueblo. Mateo 4, 23. Le trajeron endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo escrito en el libro del profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. Cuando el centurión vino a rogarle por su criado paralítico para que lo sanara, Cristo le dijo que iría a sanarle. Este le respondió que no era necesario que fuera a su casa, sino que solamente hablará la palabra de sanidad y su siervo sanaría. Él sabía que el poder sanador estaba en la palabra del Señor Jesús. Mateo 8, 8. La mujer sirofenisa se le acercó al Señor y le pidió que sanara a su hija oprimida por un demonio, y el Señor le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella creía que con solo una migaja del pan, el cual significa la palabra de Dios, era suficiente para sanarla. Mateo 16, 26, 27. Dios y su palabra, la Biblia, son uno. No puedes separar a Dios de la Escritura. Como tratas a Dios, necesitas también tratar su palabra, la Biblia. Acercarte a su palabra, es tocar a Dios. Conoces a Dios a través de la Biblia, lo que piensa, sus riquezas, sus milagros, su obra y su plan de vida.
La palabra de Dios, la Biblia, tiene cumplimiento, Dios mismo la respalda, es infalible, no puede fallar, es su autoridad, no se puede quebrantar, por tanto si quieres sanidad, necesitas conocer lo que la Biblia dice acerca del poder sanador de Jesús. Realmente el desarrollo de este libro no es otra cosa sino conocer lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Cuando su palabra está en el corazón, cuando conoces la verdad, entonces la fe nace y llegas a creer que la voluntad de Dios es sanarte. La gente fue sanada cuando el Señor Jesús habló una palabra, la Biblia es Dios hablándote, la fe más grande se basa en lo que está escrito, fe es creer lo que Dios dice en la Biblia, el Señor dijo que la escritura no puede quebrantarse, así que en suma, lo que está escrito acerca de sanidad tiene cumplimiento. El plan de sanidad de Dios o su voluntad de que no sufras enfermedades, se presenta claramente en su libro inspirado, la Biblia. Dios desea que oigas y atiendas su palabra. Que no se aparte de tus ojos y claramente enfatiza que la palabra de Dios, la Biblia es sanidad para nuestro cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Así que si quieres ser sano necesitas conocer la verdad acerca de la sanidad en la Biblia y cuando penetre en tus oídos y sea sembrada en el corazón, entonces serás sano, porque la palabra obrará. Solo la verdad vivificada por el Espíritu Santo, es decir la palabra Espíritu y que imparte vida te libertará. Conoce el ministerio del Señor Jesús a través de sus 4 registros de los Evangelios. Lee, estudia, medita y memoriza cada uno de los milagros narrados, y será un alimento para que creas la sanidad. Conocerás la verdad y la fe nacerá y crecerá hasta experimentar la sanidad. El propósito de Dios al escribir los milagros es para que creas la verdad del Señor Jesús para sanarte. Su palabra obrará lo que dice y será prosperada conforme al propósito para lo cual fue enviada. La Biblia es como la lluvia que desciende de los cielos, como la nieve que cae y riega la tierra para que germine la semilla, produzca y dé simiente al que siembra y pan al que come. Así es la sanidad por su palabra, como lluvia sobre el campo, traerá la manifestación del fruto de la salud. Capítulo 3. Conoce al Dios, Salvador. Cuando Moisés hirió la peña en Horeb, de ella salieron aguas para saciar la sed de Israel, lo cual significa la salvación eterna. Juan 4, 14. La Biblia dice yo haré subir sanidad, medicina y lo sanaré. Jeremías 33, 6. Mostrándonos que la sanidad viene del corazón, el Señor dice que Él está a la puerta del corazón, que Él está tocando, si oyes su voz y le abres entrará y cenará contigo. Necesitas tener en el corazón al Salvador Jesucristo para que seas sano, solo una vez en la vida puedes expresar la oración de fe, invocando al Señor Jesús para ser salvo de todos los pecados e iniquidades que te llevan al infierno. Únicamente existe un nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos de la muerte eterna, solo Jesucristo salva, no resistas a su llamado porque Él está tocando a tu corazón, decide creer que Él resucitó de los muertos, recíbelo como tu Señor y Salvador de tus pecados, hoy es el día de salvación, pídele perdón y entra a la nueva vida de justicia y salud. Necesitas al Salvador en tu corazón, el cual también es un sanador, el que sana todas tus dolencias, Él derramó su sangre, por los pecados, para que hoy seas libre del infierno de fuego. Yo no te presento una religión, ni una nueva doctrina, estoy escribiéndote de una persona y una nueva vida. Cuando alguien se casa no recibe una religión matrimonial, recibe una persona, el cónyuge. Cuando aceptas a Cristo no recibes una religión llamada cristianismo. Recibes una persona, al Señor Jesús. La Biblia dice que para ser salvo necesitas creer en el Señor Jesucristo. Si confiesas con la boca e invocas al Señor Jesús y crees con el corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, porque aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo eternamente. Al momento de recibir en el corazón al Señor Jesús como Salvador, el cual también es un sanador, empezará desde adentro del corazón a manifestar su poderosa sanidad, el dolor se irá, el cáncer desaparecerá porque el sanador ahora está habitando en tu vida.
Te invito en este momento a aceptar con el corazón al Hijo de Dios, al hablar la oración de fe. Por tanto, a partir de hoy recibirás la salvación eterna, y por consecuencia la sanidad física se manifestará. Repite conmigo. Señor Jesús, creo verdaderamente que resucitaste de los muertos, como dice la Escritura que al tercer día te levantaste de la tumba. Declaro, confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y maldades e invoco tu nombre, Jesús. Te recibo de mi voluntad como mi Salvador y mi Señor. Te pido que entres a mi corazón y me des nueva vida. Yo creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios, mi Salvador. Gracias por confirmar tu nombre, Jesús, y salvarme de mis pecados. Por tanto, el día de mi muerte iré a tu presencia, porque hoy creo que eres el Salvador de mi alma. Amén. Capítulo 4. Conoce al autor de la enfermedad. Después que el pueblo de Israel bebió el agua, vino Amalek y peleó contra Israel, un tipo del diablo. Así, una vez que somos salvos, vamos a descubrir que el enemigo de nuestra alma es Satanás, con el cual vamos a tener un combate directo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Efesios 6:12. Siempre el enemigo permanece escondido, actúa misteriosamente, sutilmente, aún presentándose como ángel de luz. Por la manera como se escribió la Biblia, parecería que las cosas buenas y malas Dios las produce o permite, pero nosotros necesitamos darnos cuenta que con la caída del hombre, todo se le tornó difícil, dado que él entregó al diablo las llaves de autoridad que Dios le dio. Por tanto, este mundo se tornó hostil, los animales se hicieron salvajes, la enfermedad entró y con ello la muerte. Aunque la religión enseña a echarle la culpa a Dios, la Biblia dice que no erremos porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre y Él no cambia. Solamente Dios es bueno, Él es misericordioso y Él no nos paga de acuerdo a nuestros pecados. Necesitas conocer quién está detrás de tus problemas, dolores y enfermedades. No es Dios, porque la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. El verdadero enemigo es el diablo y no Dios. Jesucristo vino para salvarte y sanarte. Con su muerte él destruyó a Satanás, el autor de la muerte, el autor de la vida. Jesucristo vino para darte vida en abundancia. La santa muerte no tiene nada de santa, sino que es maldición, es la paga del pecado. Hoy quiero presentarte a Jesús, el libertador de la muerte. Por eso él murió y resucitó para salvarte de la muerte eterna. Cuando alguien se muere, la gente piensa por la religión que Dios se lo llevó o lo mató, pero muchas veces no es cierto, porque la gente muere prematuramente, antes del tiempo de Dios o voluntad. Ellos mueren por un ataque del diablo. Aún la Biblia dice que si nosotros guardamos sus mandamientos nuestra vida será alargada. La voluntad de Dios es que vivamos. Dios te librará de la muerte. La Escritura muestra en el caso de Job cuando se enfermó no fue porque Dios lo permitió, ni tampoco le envió la enfermedad. La razón es que Satanás lo hirió con una sarna maligna. Job 2:7. En el mal del patriarca, el autor fue Satanás y no Dios. Él no quiere que suframos ni que estemos enfermos. No culpes a Dios de tus enfermedades porque Él es tu sanador, pero Satanás es el que te enferma. La Biblia muestra de aquella mujer jorobada, su sufrimiento no era una enfermedad natural. Quizás la ciencia médica le podría llamar artritis reumatoide, pero la Biblia dice que un demonio o espíritu de enfermedad la atormentaba. El Señor se refirió que Satanás la mantuvo ligada 18 años. Lucas 13:11-16. También aquel ciego y mudo endemoniado, el cual trajeron al Señor, después que fue liberado el ciego y mudo, vio y habló. Mateo 12:22. Leemos de aquel muchacho que padecía convulsiones, el cual fue llevado al Señor Jesús y en el momento que echó el demonio, fue sanado. Marcos 9:25. En Hechos 10:38. El Espíritu Santo llama a la enfermedad, una opresión del diablo.
Mientras pienses que la enfermedad viene de Dios, te sentirás oprimido, mientras supongas un propósito por ella, no verás respuesta de sanidad, pero cuando entiendas claramente lo que la Escritura enseña acerca de la enfermedad, la cual es de Satanás y la rechaces, la reprendas y cambie tu oración pidiéndole a Dios que te sane, entonces los espíritus de enfermedad se irán y experimentarás la sanidad. El término médico para sordera puede ser nervios muertos del oído, pero la verdad es que un espíritu de sordera está enfermándote. La ciencia puede decir de un mudo, que sus cuerdas vocales no se desarrollaron, pero la Biblia dice que es un espíritu mudo. El especialista puede diagnosticar o llamar a la ceguera, glaucoma o catarata, pero Cristo dijo que era un demonio de ceguera. La voluntad de Dios es la sanidad, pero Satanás quiere herirte con la enfermedad. Éxodo 12, 23. Hoy conoce que el Señor por su sangre nos ha dado la victoria sobre el ataque de enfermedad del diablo. Apocalipsis 12, 10. Isaías 53, 5. Capítulo 5. Conoce cómo orar. Cuando Moisés subió a la cumbre del monte, levantó sus manos e Israel ganaba la batalla, pero cuando las bajaba Israel perdía. Esto es un cuadro de la oración. Algunos dicen que si golpeas las puertas de los cielos y no se abren, debes seguir golpeando hasta que se abran, pero esto no es escriturario, no se trata de orar y orar hasta sentir o ver algo, esto no es así. Tenemos que aprender a creer sin ver. Los cristianos que oran mucho tiempo por sus necesidades, y siguen orando hasta ver la respuesta, no recibirán nada, porque la clave de la oración es creer que ya recibimos la respuesta de Dios por fe antes de verla manifiesta. Dios quiere que vengas a Él con confianza, porque eres su hijo. Él quiere verte sano, feliz y fuerte como cualquier padre desea lo mejor para sus hijos, Él no se goza en la enfermedad. Existe una oración de fe la cual se basa en conocer la voluntad de Dios, ya que la fe empieza o nace donde se conoce su voluntad. La Biblia dice que cuando pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye, si pedimos algo en su nombre Él lo va a obrar, si clamamos a Dios, Él nos responde. La Biblia dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que el fundamento de la oración de fe, es creer que cuando le pedimos a Dios, Él nos oye y por fe recibimos la respuesta. La contestación nunca se basará en el número de oraciones u orar hasta ver o sentir algo. La oración al Padre en el nombre de Jesús, nunca queda sin respuesta, Él se goza en oír y contestar la petición de fe. Él es el Dios que oye la oración y se prueba a sí mismo como Dios al respondernos, por tanto no necesitamos para ser sanos efectuar muchas oraciones, las cuales solamente son rezos de oraciones mentales que no tienen ningún poder. El Señor dijo que no orásemos con vanas repeticiones, la oración de fe es la única que recibe una respuesta de Dios inmediata, no importando que no se vea o se sienta nada. ¿Cuántas veces pensamos que es necesario orar mucho para que Dios nos sane? Pero si existe la fe, solo con una oración es suficiente para ser sano. Si estás pidiendo algo conforme a su voluntad, simplemente cree que Dios te oye, porque Él así lo dice en su palabra. Primera de Juan 5, 14, 15. Así que desde ese momento debes creer que ya sanaste. El Señor Jesús enseñó a creer que lo que pedimos inmediatamente lo recibimos por fe y por lo tanto vendrá a suceder, ya sea en ese momento o más tarde. Hasta que llegues a creer que ya lo recibiste aunque no se vea o se sienta, no importando que los síntomas mentirosos de la enfermedad se aumenten, si te mantienes creyendo en la sanidad, porque crees que Dios ya escuchó, entonces llegarás a disfrutarla. Cada que vuelves a repetir una oración pidiendo de nuevo tu sanidad, estarás destruyendo la respuesta, es como arrancar la planta de sanidad que está creciendo. En el ministerio radiofónico del Evangelio del Reino de Dios, únicamente oramos una vez por las necesidades de las gentes y sabemos que recibimos la respuesta, no volvemos a orar o seguimos orando en servicios posteriores de oración o programas, simplemente creemos que Dios escuchó y la gente ya recibió y la respuesta milagrosa viene en camino. A veces semanas después la gente nos habla para testificar que Dios ha respondido a sus peticiones. Aleluya. Capítulo 6. Conoce la fe de Dios.
Cuando Moisés recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, esto marca la vida de fe del pueblo de Israel. La fuente de fe es lo que dice su palabra, tú necesitas oír, leer y meditar en su palabra para que la fe nazca en el corazón, porque la fe es como una semilla que se siembra en el terreno de nuestro corazón o de nuestra necesidad. Cuando preguntamos dónde está Dios en nuestra prueba de enfermedad, la fe te responde. En medio de esa prueba para sanarte, porque Él se manifiesta para sanarnos y libertarnos. Muchos oran años por bendiciones que Dios promete, pero no creen la contestación, porque no la sienten, ni la ven, pero eso es incredulidad. La fe es la convicción de lo que dice la Biblia, y que lo que pediste es tuyo, esa fe se basa en la palabra de Dios. Aquí empieza una batalla entre tus pensamientos y los de Dios. Algunas veces la sanidad no se manifiesta al instante, el razonamiento dice que sigues enfermo, pero la fe declara que abandones la razón y creas la palabra de Dios. Necesitas aprender la lección de fe y creer la palabra de Dios, que dice por su llaga fuiste curado, por lo tanto ya sanaste. Si Dios dice que Él suple tus necesidades, entonces no existe la necesidad. Si Él dice que Él da fuerza, entonces permanecerás fuerte. La fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Fe es creer que Dios hace lo que su palabra dice. La mente piensa, cuando sienta y vea sabré que lo tengo. La fe aunque no siente, ni vea pero está escrito entonces es mío. La fe es la realidad de lo que no se siente, andar por fe significa dar a la palabra de Dios la superioridad sobre la mente, la fe es el camino de Dios, Él pide al hombre a dejar sus caminos y pensamientos. La fe llama a las cosas que no son como las que son. El Señor declaró a los leprosos limpios cuando la enfermedad aún permanecía, y en el camino fueron sanos. Enfrente de la tumba de Lázaro, Cristo le dio gracias a su Padre por su resurrección, porque sabía que siempre le escuchaba, aunque el cuerpo de Lázaro seguía en putrefacción. Fe quiere decir que creamos que Dios obró lo que le pedimos, aún antes de verlo. Debemos creer que ya operó, no porque se vea, sino porque la palabra de Dios declara que está cumplido. Él dijo cree para ver, Dios comenzará su sanidad hasta después que creas su palabra, porque Él es fiel para cumplirla, porque la Biblia dice por su llaga hemos sido curados. La manera como el Señor Jesús venció a Satanás en el desierto, fue citando la palabra escrita. La gente que es sanada instantáneamente, puede ser que después Satanás que es un ladrón, venga a robarle la sanidad y poner de nuevo la vieja enfermedad. Si la gente no tiene fe, pensará que Dios no le sanó, pero si verdaderamente tuvo fe, usará la palabra y resistirá a Satanás, confesando que Jesús ya llevó esa enfermedad y reconocerá por su palabra que los síntomas son una mentira del diablo, porque es contrario a la palabra. Debes creer que eres sano, no importando cómo te ves, ya sanaste, porque la palabra de Dios lo dice, no debe existir duda si es que los síntomas mentirosos no desaparecen inmediatamente, permanece firme sobre la palabra de Dios, esta se cumplirá. Capítulo 7. Conoce el poder de la alabanza. Dios mandó edificar un tabernáculo a Moisés, el cual iba a ser el centro de adoración de Israel, esto es una figura de la alabanza que tenemos que tener a Dios, por el cumplimiento de su palabra. Salmos 106, 12. La Biblia muestra que la alabanza es el camino para recibir la respuesta de nuestras oraciones, toda respuesta de oración es firmada o sellada con alabanza, si no existe alabanza no veremos respuesta. Cuando tú crees que Dios oyó la oración, entonces le alabas. El golpe de la religión más tremendo a nuestra vida de oración, es la enseñanza de volver a orar una y otra vez hasta ver la respuesta que nunca vendrá, porque es contraria a la enseñanza de la Escritura. Cuando no vemos respuesta aparente a nuestra oración, lo que tenemos que hacer es alabar continuamente hasta que la respuesta venga. La Biblia dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 6.
La alabanza verdaderamente expresa que creemos en Dios, que confiamos en el cumplimiento de su palabra, así que la mecánica espiritual para recibir la sanidad es orar, creer la palabra de Dios que dice que Él nos oye y alabarle hasta que la respuesta venga, en confirmación a la palabra escrita. La enseñanza tradicional a los cristianos, es que sigan orando, pensando que así vendrá la respuesta, pero eso muestra que no creen su palabra o ignoran la enseñanza de fe para recibir la respuesta. Porque la enseñanza es orar y alabar. La alabanza de fe traerá la respuesta. La alabanza demuestra que creemos su palabra y mientras mantengamos la alabanza su palabra vendrá a cumplimiento. Los antiguos conquistadores del oeste de Estados Unidos de América con una fe aventurera, poseyeron la tierra, poniendo sus estacas de reclamo en las tierras, quedándose a vivir y defenderla. Confiados en la palabra de promesa del gobierno que enviaría los títulos de propiedad. Así nosotros con una fe de niños, ponemos nuestras estacas de reclamo a través de la oración, al confesar la palabra de Dios y recibir el título de posesión a través de la alabanza a Dios. Así que la alabanza nos lleva a poseer las promesas de Dios o recibir el cumplimiento de la palabra de Dios, en la cual nos apoyamos para pedir la sanidad. Abraham dio gloria a Dios por el cumplimiento de la palabra de Dios, mucho antes de que la respuesta se manifestara, su alabanza fortaleció su fe para apropiarse de la bendición, por tanto él alabó al Señor, por la contestación y cumplimiento de la palabra y ésta llegó. Jonás dijo con voz de alabanza, te sacrificaré aún antes de que el pez lo vomitara. Josué e Israel alabaron a Dios alrededor de los muros de Jericó, aun cuando las paredes se mantenían en pie. En el último grito de alabanza de Israel, los muros cayeron. Si no alabas a Dios por la sanidad que ya te dio antes de experimentarla, lo que muestras es que no crees a la palabra de Dios. La fe alaba a Dios por el cumplimiento de su palabra. Necesitas alabarle por la respuesta, donde el Señor dice creed que lo recibes y os vendrá, le debemos añadir alábale y os vendrá. Capítulo 8. Conoce cómo actuar, en su presencia. Una vez que Moisés terminó el tabernáculo, Dios mandó que lo levantara y Moisés obedeció exactamente de acuerdo a como le fue mandado por la palabra de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo, hablándonos de la presencia de Dios. La fe no solamente es el conocimiento de la verdad, sino que es una acción. Los milagros en la escritura se manifestaron a través de una acción. Si oraste creyendo y le alabaste por la respuesta a tu oración, entonces tienes que actuar apoyado en su palabra. Si crees que Dios contestó la oración y sanaste, entonces le das gracias, y pondrás en acción la fe, al ejercitar lo que te impedía la enfermedad. La Biblia dice que la fe significa actuar en su palabra, es necesario que tenga obras, como el amor tiene obras. La fe sin obras es muerta. Todos los hombres de fe, fueron hombres de acción, los hombres creyeron a la palabra de Dios y actuaron conforme a ella. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, porque actuó conforme a lo que Dios mandó, un sacrificio de sangre. Enoc fue traspuesto porque caminó conforme a la palabra de Dios, obedeciéndola. Noé construyó el arca conforme a la palabra de Dios. Abraham obedeció para salir de su tierra e ir a su herencia. También él ofreció a Isaac en sacrificio sabiendo que Dios le resucitaría. Por fe Moisés fue escondido por sus padres, no temiendo el mandamiento del rey. Por fe Moisés dejó Egipto no temiendo al rey, celebró la Pascua, pasaron el Mar Rojo, etc. Todos ellos tuvieron una acción de fe u obediencia a la palabra de Dios. El Señor dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre no razonó pero estoy paralítico, él creyó la palabra de Cristo y actuó. El Señor le dijo al hombre de la mano seca, extiéndela. El hombre no se puso a explicarle que su mano estaba seca, por lo tanto era imposible lograr eso. Él creyó la palabra, actuando en ella, al extender su mano, por tanto fue sanada. En la casa de Pedro el Señor sanó a la suegra, dice que reprendió la fiebre, la tomó de su mano, la levantó y luego le dejó la calentura. Aquí vemos el ejemplo de fe. 1. Reprendió la fiebre. 2. Levantó a la enferma e hizo que actuara su fe. Y 3. La fiebre la dejó, después de la acción.
Cuando Pedro dijo al cojo levántate y se sanó, vemos la acción de fe de Pedro al tomarle por la mano derecha y levantarlo, e inmediatamente sus tobillos fueron afirmados. Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, e inmediatamente se levantó. Pablo le gritó al paralítico de Listra, levántate derecho sobre tus pies, él saltó y anduvo. Ellos actuaron en la palabra de fe hablada, porque la fe es una acción. Dios quiere que actúes en su palabra escrita, Él dice yo soy el sanador, por su herida fuiste sanado. Le creemos, le pedimos que nos sane, creemos que Él oye nuestra oración, le alabamos por la respuesta aún antes de sentir los resultados, actuamos en su palabra, porque la fe es una acción, nos levantamos de la cama de enfermedad en la presencia de Dios, por tanto Dios confirma su palabra, sanándonos. Dado que Él apresura su palabra para ponerla por obra, porque ninguna palabra de todas sus buenas palabras se ha quedado sin cumplir, porque todas las palabras de Dios de promesa son el sí y en el amén. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Los hombres de fe actuaron sobre la palabra que el Señor les dijo, hoy actuamos sobre la palabra de Dios escrita y también sobre la palabra que el profeta habla a nosotros. Él dice yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablaré, no se dilatará más, hablaré palabra y la cumpliré dice el Señor Jehová. Daniel dijo y él ha verificado su palabra que él habló, Pedro dijo la palabra del Señor permanece perpetuamente, Pablo dijo la promesa sea firme a toda simiente, y lo que él ha prometido es también poderoso para hacerlo, el ángel dijo porque ninguna cosa es imposible para Dios, otra versión dice porque ninguna palabra de Dios está vacía de poder. Cree la palabra de Dios y actúa en su palabra desde este mismo momento. No importa cuánto ores, llores, ruegues y ayunes, si no actúas plenamente confiado en su palabra, tu fe está muerta y nada te aprovechará, no importa cuántos oren por ti, tu incredulidad dejará impotentes esas oraciones, porque no actúas sobre la palabra de Dios, si no obedeces la palabra eso indica que no crees la contestación. Dios solamente empezará a sanarte después de que creas que Él te oyó. El actuar obedeciendo la palabra de Dios y realizar lo que no podías, es realmente la prueba de fe. Muchos aseguran que tienen toda la fe del mundo, pero prueban lo contrario con sus acciones, permanecen en sus camas de enfermedad, continúan atados a sus bastones y aparatos ortopédicos, esclavos a sus médicos y medicinas. Si no tienes una acción de fe, ignoras lo que la Biblia dice que por su llaga fuiste curado. Rehusas creer que Él te sanó desde el momento que Él sufrió los azotes. Estás de acuerdo con la palabra de verdad, lo afirmas con tu cabeza, pero jamás lo crees en el corazón. Siempre la fe es expresada en acciones, y no solamente con palabras. Cuando aquellos 4 trajeron al hombre paralítico el Señor vio su fe, no escuchó jactarse de cuánta fe existía en ellos, sino que vio la fe en sus acciones. Nunca hables jactanciosamente de cuánta fe tienes, actúa en tu fe, eso es creer. Dios dice yo soy Jehová tu sanador y quien sana todas tus enfermedades, actúa sobre eso y pone a trabajar a Dios, para que lo haga en ti, no permanezcas en cama, jactándote en tu fe y a la vez quejándote de dolor, levántate y toma a Dios en su palabra, actuando en fe y Dios cumplirá su palabra en ti, la fe se fortalecerá tan pronto como actúas en su palabra e inmediatamente que dejes a la palabra vivir en ti, te constituyes en hacedor de la palabra, al practicarla, no en un oidor de la palabra, Dios no vive más cerca de otro, de lo que está de ti. Él no contestará a ninguno más rápidamente de lo que Él te contestará. Dios dice yo soy Jehová tu sanador, si crees la palabra actuarás en ella, entonces si te hayas postrado te levantarás por fe y serás sano. El cojo saltará como un ciervo, la lengua del mundo cantará, los oídos serán destapados, los dolores huirán, las tinieblas se desvanecerán y empezarás a realizar muchas cosas que no podías, antes de creer a Dios y actuar en su palabra. Dios creará las cosas que tu cuerpo necesite para ser sano y fuerte, la debilidad se transformará en fuerza, la muerte se tornará en vida, la enfermedad se tornará en salud, nunca tengas temor de creer en Dios actuando en su palabra.
Cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios así como Moisés estuvo en la presencia de la nube, actuemos en obediencia a su palabra, su presencia confirmará su palabra y los milagros acontecerán. Cristo dijo: He aquí estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ellos salieron después de recibir la gran comisión, los discípulos predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Iconio, confiados en el Señor, el cual dio testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Capítulo 9. Conoce los 3 principios de fe. Estos 8 pasos nos muestran el plan de sanidad de Cristo para tu vida. 1. Conoce al sanador. Jesucristo sigue sanando, porque Dios no cambia. Él es el mismo que sanó al ciego, al sordo, al paralítico y resucitó a los muertos. Conoce que la naturaleza de Dios es sanar. 2. Conoce la Biblia, la palabra de Dios, y así como Cristo habló la palabra a los enfermos, la Biblia tiene la misma autoridad, porque Dios envió su palabra para sanarte, así que puedes creer la palabra escrita y ser sanado, porque la escritura no puede ser quebrantada. Como también debes creer la palabra del profeta, hablándote de parte de Dios para tu sanidad. 3. Conoce que la sanidad empieza cuando tú recibas a Jesucristo como Salvador. Él dice que hará subir sanidad y medicina, así que si aceptas en tu corazón a Jesús, Él te sanará desde ahí. 4. Conoce que el autor de la enfermedad no es Dios. Él no proyecta ningún propósito a través de la enfermedad, no es una bendición, Él no la permite, sino que el autor de la enfermedad es Satanás y necesitas resistirle para que huya de ti y seas sano. 5. Conoce que la verdadera oración es la respuesta de Dios a tu sanidad. Él es el Dios que oye la oración, no es el número de oraciones lo que te sana, sino que una sola oración de fe traerá la liberación. 6. Conoce que la fe no es lo que se ve o siente, sino lo que se cree, es creer su palabra, la cual dice que por su llaga fuimos nosotros curados, así que tienes que creer lo que está escrito, porque por fe andamos y no por vista. 7. Conoce que la confirmación de la oración o la respuesta a la oración, es la alabanza. La manera de recibir la sanidad es a través de la alabanza, esta prueba que creemos la palabra de Dios. 8. Conoce que la fe no solamente es creer, sino actuar. La verdadera fe tiene una acción. Cuando actúas en su palabra, al reconocer su presencia, experimentarás la sanidad. Aún podemos considerar en una manera sencilla que para recibir sanidad, debemos establecer en nuestra vida 3 principios. 1. Conocer lo que la Biblia dice acerca de Cristo, como sanador de nuestras enfermedades. 2. Hacer la oración de fe en base al conocimiento de la Biblia, en cuanto a la sanidad y creer la respuesta, alabando a Dios. 3. Actuar creyendo que Dios respondió, manifestado el milagro que confirma su palabra, como caminar, ver sin los lentes puestos, oír con el oído sordo, saltar, doblarse, etc. Estos son 3 principios de fe para ser sanos. El conocimiento de la palabra de Dios es primero, en segundo lugar es la oración de fe, pidiendo a Dios la sanidad, y tercero la acción creyendo que Él manifiesta su sanidad en el mismo momento. Empieza a actuar por fe apoyado en su palabra y ejecuta las cosas que no podías, Él confirmará su palabra. La dolencia se desvanecerá, la debilidad se tornará en fuerza, la luz vendrá a los ojos ciegos, el sonido entrará a los oídos sordos, la vida fluirá en los miembros paralizados. Dios cumple su palabra. Si te hallas enfermo, te invito a decir la oración de fe para sanidad. Padre, te doy gracias porque tu verdad me liberta de mis enfermedades. Creo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, que ciertamente Jesucristo llevó mis enfermedades y dolencias y por su llaga yo fui sanado. Así que creo que tú me sanas, recibo tu poder sanador de acuerdo a lo que la palabra dice que eres, mi sanador, y que bendecirías mi pan y mis aguas y quitarías toda enfermedad de en medio de mí. Gracias por sanarme. Diga la enfermedad específica. Ahora en el nombre de Jesús, yo creo que estoy sano y actúo en mi fe y ejecuto lo que no podía hacer. Amén.
A continuación se mencionan las citas bíblicas de los milagros narrados en los 4 evangelios, con el propósito de que conozcas el poder del Señor Jesús y la fe crezca en tu corazón para recibir la sanidad. Evangelio de Mateo, Galilea. Capítulo 4 versículo 23, 24. Leproso. Capítulo 8 versículo 1 al 4. El centurión. Capítulo 8 versículo 5 al 13. La suegra. Capítulo 8 versículo 14, 15. Llevo. Enfermedades. Capítulo 8 versículo 16, 17. Gergesenos. Capítulo 8. Versículo 28 al 34. Paralítico. Capítulo 9 versículo 1 al 8. La hija de Jairo. Capítulo 9 versículo 18, 19, 23 al 26. La mujer de flujo. Capítulo 9 versículo 20 al 22. 2 ciegos. Capítulo 9 versículo 27 al 31. Mudo. Capítulo 9 versículo 32 al 34. Todo achaque. Capítulo 9 versículo 35. Mano seca. Capítulo 12 versículo 9 al 14. Ciego y mudo. Capítulo 12. Versículo 22, 23. Genezaret. Capítulo 14 versículo 34 al 36. La mujer cananea. Capítulo 15 versículo 21 al 28. Mar de Galilea. Capítulo 15 versículo 29 al 31. Lunático. Capítulo 17 versículo 14 al 21. 2 ciegos. Capítulo 20. Versículo 29 al 34. Ciegos y cojos. Capítulo 21 versículo 14. Evangelio de Marcos. Espíritu inmundo. Capítulo 1. Versículo 21 al 28. La suegra. Capítulo 1. Versículo 29 al 31. Al ponerse el sol. Capítulo 1. Versículo 32 al 34. Leproso. Capítulo 1. Versículo 40 al 45. Paralítico. Capítulo 2. Versículo 1 al 12. Mano seca. Capítulo 3. Versículo 1 al 6. Gadareno. Capítulo 5. Versículo 12 al 16. La hija de Jairo. Capítulo 5. Versículo 22 al 24 y 35 al 43. La mujer de flujo. Capítulo 5. Versículo 25 al 34. Genezaret. Capítulo 6. Versículo 53 al 56. La mujer sirofenisa. Capítulo 7. Versículo 24 al 29. Efata. Capítulo 7. Versículo 32 al 37. Ciego. Capítulo 8. Versículo 22 al 27. El espíritu mudo y sordo. Capítulo 9. Versículo 14 al 29. Bartimeo. Capítulo 10. Versículo 46 al 52. Evangelio de Lucas. Elizabeth. Capítulo 1. Versículo 7, 13, 20, 24. Zacarías. Capítulo 1. Versículo 64. El espíritu inmundo. Capítulo 4. Versículo 31 al 37. La suegra. Capítulo 4. Versículo 38, 39. Al ponerse el sol. Capítulo 4. Versículo 40, 41. Leproso. Capítulo 5. Versículo 12 al 16. Paralítico. Capítulo 5. Versículo 17 al 26. Mano seca. Capítulo 6. Versículo 6 al 11. El centurión. Capítulo 7. Versículo 1 al 10. La viuda de Naín. Capítulo 7. Versículo 11 al 17. La pregunta de Juan. Capítulo 7. Versículo 20 al 23. El Gadareno. Capítulo 8. Versículo 26 al 39. La hija de Jairo. Capítulo 8. Versículo 41, 42, 49 al 56. La mujer de flujo. Capítulo 8. Versículo 43 al 48. El espíritu inmundo. Capítulo 9. Versículo 37 al 45. El espíritu mudo. Capítulo 11. Versículo 14.
El espíritu de enfermedad. Capítulo 13. Versículo 10 al 17. El hidrópico. Capítulo 14. Versículo 1 al 6. 10 leprosos. Capítulo 17. Versículo 11 al 19. Un ciego. Capítulo 18. Versículo 36 al 43. Malco. Capítulo 22. Versículo 50, 51. Evangelio de Juan, el hijo del noble. Capítulo 4. Versículo 46. 54. El paralítico de Betesda. Capítulo 5. Versículo 1 al 9. El ciego. Capítulo 9. Versículo 1 al 41. Lázaro. Capítulo 11. Versículo 10 al 45. Libro de Hechos. El cojo de la hermosa. Capítulo 3. Versículo 1 al 10, 16. La sombra de Pedro. Capítulo 5. Versículo 14 al 15. Samaria. Capítulo 8. Versículo 6, 7. Saulo. Capítulo 9. Versículo 11, 12, 17, 18. Eneas. Capítulo 9. Versículo 32 al 35. Dorcas. Capítulo 9. Versículo 36 al 42. El cojo de Listra. Capítulo 14. Versículo 8 al 10. El espíritu pitónico. Capítulo 16. Versículo 16 al 18. Singulares maravillas. Capítulo 19. Versículo 10 al 12. Éutico. Capítulo 20. Versículo 9 al 12. La víbora. Capítulo 28. Versículo 3 al 6. El padre de Publio. Capítulo 28. Versículo 8.